Hola, que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios. Queremos contar este testimonio sobre la vida de Juan David, que mañana estará cumpliendo 6 años de vida. Juan David, cuando los médicos ya no le daban vida, no le daban esperanza. El día de mañana, 26 de mayo, Juan David estará cumpliendo 6 años. Recordamos aquel día 26 de mayo, hace casi 6 años atrás, cuando viajamos a la ciudad de Santa Fe de urgencia a llevarlo a Santa Fe a Juan David. Bien, damos gracias a Dios por eso, que Dios ha bendecido nuestras vidas. Hoy lo tenemos con nosotros y eso todo se lo debemos a Dios. Recuerdo que esos días, 15 días de angustia, de llanto, de clamor a Dios, pero Dios nos ha dado la victoria. Por eso quiero contar este testimonio para la gloria de Dios, sabiendo que estamos hablando de un Dios grande, un Dios poderoso, que hace milagro, que hace maravilla, para cuando el hombre pareciera que todo es imposible, para Dios todo es posible. Por eso, amigo, madre, padre, si estás pasando una situación similar, te invito a que confíes en el Señor. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, ¿no?, estar sufriendo, ver a tu hijo que los médicos ya no le dan esperanza, ya no le dan vida, pero hay un Dios grande donde debemos confiar. Recuerdo esos días angustiantes cuando me iba al sanatorio allí en Santa Fe a buscar la información, cómo iba evolucionando Juan David, y las noticias no eran positivas, eran noticias malas, eran noticias negativas, y eso más me angustiaba, más me llevaba a la presencia de Dios, a llorar, a buscar de Dios. No había palabras en ese momento, pero sí había una paz de Dios en mí, una confianza que Dios me daba. Día a día iba a buscar de esa información, y las informaciones eran solamente malas de aquel doctor. Decía: prepárate porque tu hijo no iba a pasar. Prepárate porque tu hijo de esta no va a salir. Recuerdo que entré aquella vez llorando donde estaban aquellos bebés allí, algunos que por ahí yo iba, no me encontraba con ellos porque habían fallecido, pero allí estaba mi hijo lleno de esos cables, tubos, alarmas que sonaban. Era tremendo, era difícil. Y una vez un día entré llorando, y dije en ese momento que yo era un servidor de Cristo, un predicador de Cristo, y que Cristo lo iba a sacar a Juan David de esta situación. Recuerdo que aquellos doctores, enfermeros me abrazaron, me tranquilizaron, me dijeron: sí, papá, quédate tranquilo, tu hijo va a salir. Pero qué situación tan difícil. Me iba al hotel a llorar, a buscar de la presencia de Dios. Recuerdo una noche, cuando ya mis fuerzas no daban más, escuché una palabra de Dios donde estaba predicando el pastor Juan María, de Canal Luz, Juan María Silvestri. El pastor estaba predicando una noche y me puse a escuchar la palabra de Dios. Estaba predicando sobre el profeta Eliseo. Una palabra preciosa. Y cuando terminó de predicar, estaba hablando de la presencia de Dios.
Yo, por supuesto, en aquella noche solo era lágrimas, llanto, que el pastor profetizó en esa noche y dijo que mañana iba Dios a hacer algo tremendo. Y me acuerdo que me abracé de esa palabra, lloré, me abracé, me prendí de esa palabra de Dios. Y cuando llegó el otro día, me fui a buscar la información que te daban los médicos. Y el doctor me dijo aquella vez, no sé lo que pasó, pero tu hijo empezó a mejorar, la fiebre le bajó, la infección se le fue, no sé lo que pasó. Y yo dije, ese es mi Dios, dije en el interior, porque no tenía palabras, no tenía fuerza para hablar, pero yo en mi interior tenía una fuerza de Dios tremenda. Qué maravilloso que es Dios. Y de ese día, de esa semana que profetizó el pastor Silvestri, que Dios iba a hacer cosas grandes, mi hijo empezó a mejorar, para la gloria de Dios. Quiero dejarte una palabra que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 33, y el capítulo 7 nos habla de un sitio donde el rey de Siria, reunió su ejército para invadir, para sitiar Samaria. Era tremendo el problema, era tremenda la situación que se vivía en este tiempo. Pero quiero dejarte esta palabra para que tú la medites en tu casa. Capítulo 6, versículos 33 y el capítulo 7 dice: aún estaba él hablando con ellos, he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Entonces Eliseo dijo: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora. Qué preciosa palabra. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando. Tal vez sea similar a esta. Tal vez estás con un familiar sufriendo. Pero lo importante es poder confiar en Dios. La situación no era agradable en este pasaje que hemos leído de la palabra. Era un problema muy difícil, donde escaseaban los alimentos, donde se comían a sus hijos. Pero había una palabra de Dios. Había una palabra de Dios. No sé cuál es la situación hoy, pero quiero decirte que hay una palabra de Dios para tu vida, así como lo hubo para mí. Eran tiempos difíciles, como lo son hoy. Pero quiero decirte que confíes en el Señor. Tal vez hoy Dios pueda hacer algo bonito en tu vida, o tal vez mañana. No lo sé. Solo tienes que confiar en el Señor. Por eso qué importante es poder creerle a Dios, buscarle a Dios. Juan David va a cumplir 6 años mañana, y damos gracias a Dios por eso. Hoy lo tenemos con nosotros, con vida, porque Dios le dio vida. Cuando la ciencia médica le daba por muerto, Jesucristo, el dador de la vida, le dio vida. Dios te bendiga y espero que esta palabra
sea de bendición para tu vida. Bendiciones y que Dios, nuestro Señor Jesucristo, bendiga tu vida. Dios te bendiga.